Hola, queridos amigos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Reflexiones con Gloria, una reflexión de cada martes para pensar, meditar y actuar. Quiero invitarte hoy a que te pongas cómodo y podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Hoy con una hermosa reflexión de derechos humanos. ¿Cuántos derechos humanos quisiéramos mejorar? ¿Cuántos comportamientos quisiéramos hacer mejores y recibir mejores respuestas? Qué maravilloso utilizar muy bien la palabra, la comunicación y no quedarnos en silencio, omitiendo o permitiendo que se cometan nuevos abusos, nuevas situaciones que lamentar. Por estar en silencio, muchas veces cometemos fallas. Es bueno estar en silencio y no hablar locamente, pero también el que calla otorga. Y también se puede ser esclavo de lo que se dice. También se puede ser liberado de lo que se comparte. Es dependiendo de lo que tú hagas. Podemos ser esclavos de lo que callamos o también podemos ser esclavos de lo que hablamos, porque realmente la comunicación no es perfecta entre los seres humanos. La comunicación ha perdido la esencia, el comunicarnos bien, el usar bien el lenguaje se ha perdido y a veces estamos optando más bien por el silencio, porque a veces tenemos miedo de lo que decimos, porque el mundo no quiere escuchar nuestra verdad y se nos recrimina, o porque realmente nuestra verdad no importa en ningún ámbito social y en ningún lugar del planeta. Tenemos que entender esto de muchas formas, pero vamos poniéndonos cómodos porque nuestra reflexión apenas empieza y queremos compartirla con todos ustedes para que por fin pensemos, meditemos y actuemos. ¿Cuánto silencio has tenido que guardar en alguna situación difícil de tu vida? ¿Cuánto silencio guardan aquellas personas que han sido maltratadas, violentadas, mujeres, hombres, niños, ancianos, que han tenido que sufrir el suplicio del dolor y permitieron quedándose en silencio? Y quienes vieron, quienes se dieron cuenta, callaron y utilizaron el silencio. Fueron también cómplices por callar de situaciones que han traído dolor y tristeza a la humanidad. ¿Desde cuántas épocas han pasado para que la gente pudiera expresar libremente? Mas, sin embargo, hoy que estamos en pleno siglo XXI, se nos coarta la libertad de expresión y el silencio impera en la sociedad porque tenemos miedo de expresarnos o porque lo hacemos equivocadamente y estamos utilizando mal nuestra palabra, utilizándola de una forma inadecuada y tratando y agrediendo y dañando a otros. Y es por eso que hoy te quiero hacer pensar, meditar y actuar sobre el silencio. ¿Sabes cuál es el mejor silencio? Ese que te adentra hacia ti mismo, ese que hace que tú reflejes tu poder interior y te conectes contigo mismo. En ese espacio de silencio es el que debemos de vivir para sanarnos y liberarnos, pero no en el espacio de silencio donde callamos y acallamos a otros para que no expresen lo que sucede, lo que no nos gusta. Es que para hablar, para expresar, no necesitamos violentarnos, ni hacer revueltas, ni destruir,
todo un país o toda una comuna. Necesitamos simplemente expresarnos libremente, con respeto y entregar lo que está pasando, divulgar con respeto, porque para eso hay justicia, hay autoridades que están dispuestas a ayudarnos en situaciones de abuso, en situaciones de violentación o en cuestiones personales, familiares, económicas. Para eso se creó la justicia o la llamada justicia. Entonces debemos de dejar el miedo y no quedarnos en silencio. Que el silencio que utilicemos sea aquel para nosotros mismos recuperarnos como seres verdaderos, espirituales, sanando nuestro ser, porque el silencio, ese silencio es el que nos beneficia y nos trae beneficios propios. Vamos pues a hablar hoy del silencio, de aquellos seres que han sido víctimas de miles de cuestiones y que han tenido que callar y quedarse en silencio, sufriendo el suplicio, la amargura, la desolación de no ser escuchados o de ser callados, porque realmente en el planeta, en el mundo entero, hay muchos que no les conviene que muchos hablen o que hablen más de la cuenta, porque se ven en problemas o porque esas personas son calladas de una u otra manera. Por eso debemos hablar lo justo, lo correcto. No inventemos, no hagamos patrañas de las cosas que no son correctas. No vendamos nuestra palabra para ultrajar, para dañar, para juzgar y culpar a personas inocentes de cosas que no han hecho ni que han hecho en su vida. Vamos a tener conciencia que cuando uno señala hacia allá, los demás dedos te están señalando hacia ti. O sea que tú también eres culpable cuando acusas injustamente a un ser humano de algo que no ha cometido, de algo que realmente no tiene valor. Por eso quiero que nos pongamos pues en una posición correcta para que captemos las ideas de esta reflexión, para que las tomemos de forma clara y concreta y para que el silencio, ese único silencio que aprendamos a tener, es el silencio espiritual que nos adentra y nos hace conectar con nuestro ser interior. Ese es el único silencio que debemos o en el que debemos permanecer para aquietar nuestra alma. Pero cuando se trata de hablar, hay que hablar con respeto, con educación, con valores, con derechos, para que podamos juzgar lo correcto y para que hagamos comentarios reales sobre lo que sucede, sin exagerar y sin acusar y culpar a personas que no tienen nada que ver con lo que sucede en algunas situaciones. El silencio es permanecer en forma de pasividad, pero a la vez el verdadero silencio es el que ayuda, pero aquel silencio que te acalla y que no te permite expresar los daños recibidos o los daños que otros reciben, es un silencio de dolor, de tristeza, de traumatismo y que causa más dolencias a los seres humanos en la sociedad y que no les permite vivir dignamente porque están callados a la fuerza, porque los han callado, porque les han impedido que su voz sea escuchada. Callar es permitir en el mundo que los derechos humanos que son completamente inherentes para todos y que todos los necesitamos es afectarnos y afectar a otros. El silencio afecta a aquellos seres que están siendo violentados, maltratados, abusados y
a quienes se les está prohibiendo su libertad de expresión, de vivir dignamente, de crecer, de avanzar, de obtener metas en la vida, de obtener beneficios. Y cuando eso es, y otros saben, son culpables de ese silencio, son cómplices por callar eso de lo que ya se está sabiendo. Por eso, amigos, quiero que hoy tomemos conciencia, conciencia clara, conciencia pura, de que la verdadera esencia del ser humano es utilizar los valores y no quedarnos en silencio. La palabra es mágica, poderosa, y debemos expresarla en el momento correcto, con las palabras adecuadas. La comunicación, la verbalización es el símbolo de que un ser humano se puede comunicar con otro, y la palabra simboliza acercamiento, asertividad y pasividad si se utiliza de una forma correcta, porque tu silencio, el silencio de otros, es predominante y es haciendo que otros sufran y padezcan, siendo tú el cómplice de una situación, de callar un abuso. Hay mujeres que son maltratadas, vulneradas en muchos aspectos sociales, materiales, económicos, de pareja, de relaciones, de laborales también, y callan y les da miedo hablar porque saben que o piensan que no van a ser escuchadas o que van a ser silenciadas por lo que están diciendo, porque realmente no se les respeta su palabra o lo que están transmitiendo en su comunicación. El silencio que se necesita es aquel para conectar con tu yo interior, es aquel que todos necesitamos para calmar nuestros estados de ánimos cuando están decaídos, cuando están vulnerados. Pero ese silencio es mágico, es poderoso, es un conectar con tu yo, es un conectar con tu esencia, y ese silencio sí beneficia. Pero aquel silencio, aquel donde tú estás involucrado con un delito, con un problema, con una discusión que dañó a otros, con una agresión física hacia otros, y cuando culpas y acusas a otros de algo que no han hecho, estás utilizando mal tu ser y sobre todo la palabra. Estás siendo a veces permitiendo que otros te corrompan, y estás siendo un ser corrompido que está dañando la sociedad y está delinquiendo porque está juzgando a otros que no tienen nada que ver y que son inocentes de lo que cometen, de lo que hacen. Pero tu silencio, en tu silencio, eres más culpable que aquel que estás acusando. Así que piensa, medita y actúa para que tu silencio no sea más culpable que aquel a quien estás señalando. Vamos a entrar en una forma especial con esta reflexión de concientización, de pacificación, porque de eso trata mi método. Mi método no quiere infundirle a nadie violencia. Mi método Reflexiones de Gloria quiere infundir respeto, valores, amor, espiritualidad, paz, todo aquello que es benéfico para el ser humano en cualquier área de su vida. Por eso la evolución del ser humano depende de muchas cosas. En primera instancia depende de sí mismo, porque yo no evoluciono si otro me dice u otro me implora que lo haga. Simplemente es porque yo siento que necesito evolucionar, cambiar determinadas cuestiones personales que no me han beneficiado a lo largo de la vida. Y cuando tú decides ese cambio, implica
que estás valorando a otros, porque tu comportamiento también ha afectado o con tu comportamiento equivocado has afectado a otros. Por eso la evolución del ser humano se hace realmente especial, porque cuando realmente nosotros nos concientizamos de que evolucionamos para mejorar, para ayudar a otros a que su condición de vida también mejore, eso es gratificante y eso da satisfacción, porque a veces somos nosotros quienes no aceptamos que merecemos un cambio, una evolución, una transformación. Tenemos miedo de ese cambio, de lo que implica el cambio, de lo que implica la evolución del ser humano. Cuando evolucionas no tendrás más silencios, porque es que el hablar no es un delito, porque es que el hablar implica responder ante situaciones que se presentan sin querer organizar o realizar actividades delictivas. Tenemos que compartir nuestra palabra, tenemos que compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestras ideologías, si así quieres llamarlas. Salir de la crisis. ¿Cómo salir de las crisis cuando en la vida, en el planeta, son tantos los que quieren callarnos, son tantos a los que les conviene el silencio de todos nosotros, el silencio que impera? Y cuando tú estás reprimido, cuando tú conscientemente sabes muchas cosas y no puedes compartirlas porque corres peligro o porque tu vida se afecta o porque se afectan los seres que te rodean, surgen crisis, ¿verdad? Y entonces tú piensas, mejor el silencio que locamente hablar, o que un silencio mudo sea tu escudo. Eso decía mi madre cuando uno hablaba locamente y expresaba sin pensar en lo que expresaba, que un silencio mudo sea tu escudo. Pero ¿hasta qué punto es bueno esto? ¿Te has preguntado hasta qué punto surgen conveniencias de este silencio? ¿Cuántos silencios, cuántos dolores, cuántos padecimientos hemos callado a través del silencio mudo que no nos permite siquiera expresar un qué horror, un qué hacer, porque tienes miedo de esa situación o porque no lo sabes expresar y ese silencio se convierte o esa palabra la conviertes en violencia y entonces ahí está el problema. Y si eres un ser que no habla y que no expresa, tu silencio se convierte en represión, en depresión. Y cuando hay depresión o reprimidos, se actúa equivocadamente. Por eso debemos hablar lo correcto, lo justo, lo adecuado. No quedarnos pensando después de hablar, sino que pensar antes de hablar para que luego podamos contribuir a los valores, a los derechos humanos y podamos mejorar nuestras circunstancias de vida. ¿Sabes cuántas tragedias se han formado por hablar lo incorrecto? ¿Sabes cuántas violencias pudimos detener si no hubiéramos juzgado antes de? ¿Sabes cuántas libertades hemos detenido por el silencio? ¿Sabes entonces que la palabra es mágica y poderosa por donde se mire? Y que el silencio igual trae consigo dolor, tragedia o también sanación. Por eso hay que pensar, meditar y actuar. Para vivir en un mundo de controversias es mejor saber que se habla, saber que se calla, pero hacer del silencio un cómplice no es bueno porque afecta tu vida y la de otros. Afecta a todos aquellos
que están siendo violentados, agredidos y que por temor a que no se les escuche y a que no se les tenga en cuenta, prefieren el silencio. Porque la justicia es injusta, porque la justicia sí es coja, porque la justicia quizás, tal vez, no llega. Y porque los injustos somos humanos, qué tristeza. Cuando los humanos aprendamos que la justicia es de humanos y la practiquemos y la llevemos a la práctica, entonces no habrán silencios, sino aquel silencio de tu paz interior, de ahondar en tu conocimiento, en tu reflexión, en tu meditación propia. Ese silencio es el que debe imperar en nuestro ser, porque es el silencio del conocimiento, de la sanación. Estar en silencio ayuda, es benéfico, pero aquel silencio donde callas porque tienes miedo, pero aquel silencio porque callas, porque acusas equivocadamente, porque has vendido tu alma, tu conciencia, o como decía mi madre, vendiste tu alma al diablo y ahí estás actuando de mala fe. Entonces es donde hay que tomar conciencia, llevarnos a vivir una vida más libre, más sana, depende de nosotros mismos. No depende de la justicia porque la justicia fue hecha por humanos. Si somos humanos injustos, actuaremos injustamente porque la justicia impera por el imperador o por el que la está ejerciendo. ¿Y quiénes somos? Humanos. Pero si hacemos lo justo en el momento correcto, la justicia hará lo correcto porque es de seres humanos. Así que piensa, medita y actúa. Vamos a llevarnos a vivir una vida digna. Tú que me estás viendo, seas quien sea, no permitas que el silencio impere en tu vida, que aquel silencio de dolor, de tragedia, que aquel silencio que te hace sentir un ser inferior, insignificante, no esté más en tu vida y que lleves una vida de palabras dignas, de expresiones buenas, de expresiones de cosas positivas, de cosas que motiven y de acusaciones. Nunca, nunca utilices acusaciones equivocadas ante seres inocentes por agradar o por vender tu conciencia. En medio del drama, en medio de la tragedia de los seres humanos, hay otros seres que venden su conciencia, su vida, porque les da miedo y porque realmente nosotros permitimos que eso pase. Quiero pues que tomes conciencia de esta reflexión, porque el que calla otorga. Se callan o los callo, esa es la expresión. Se callan o los callan, o los hacemos callar. La violencia no trae nada bueno. La violencia afecta tanto al violentado como al violentador. Las violencias psicológicas son peores tragedias. Las desventajas sociales e injustas traen daño, daño mental, físico, espiritual, daños familiares, daños que dicen otros colaterales, que producen afectaciones realmente graves en los seres humanos. El maltrato en todos los aspectos y ámbitos sociales, es decir, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, no es justo si tú eres uno de ellos que puede caer en lo mismo. No permitas violentar a nadie, no permitas agredir a nadie, porque tú también estás en ese mundo y pueden hacer lo mismo contigo. Quiero que el silencio que de ahora en adelante haya en tu vida sea el silencio de la meditación, de la reflexión, de la paz, de la sanación del espíritu. Hay silencios que torturan, ¿verdad?
hay silencios que maltratan, hay silencios que han callado tu palabra, hay silencios que la palabra no puede aceptar, porque estás condenado a vivir con el recuerdo de eso que no has podido hablar, de eso que no has querido hablar o expresar, de eso que has callado siempre. Somos todos los seres humanos, culpables de silencios o culpables de palabras injustas ante otros seres humanos. Somos incapaces de reconocer lo que hablamos, incapaces de reconocer lo que callamos e incapaces de hablar lo que debemos cuando debemos hablar. Por eso quiero que tomes mucha conciencia, que reflexiones, que pienses, que medites. ¿Desde cuándo, hasta cuándo seguirás en silencio? ¿Hasta cuándo utilizarás el lenguaje, las palabras de forma equivocada? ¿Cuándo vas a darte el lujo de utilizar ese silencio mágico, poderoso de la reflexión, de la meditación, para liberar tu alma, tu espíritu de negatividad, de cosas enfermizas, de situaciones que atiborran todo tu ser y que no te permiten vivir dignamente y que así vives maltratándote y maltratando a otros? Por eso te quiero regalar para terminar unas afirmaciones especiales que las puedes tomar y las puedes llevar a cabo para que profundices en el silencio, para que las repitas en el silencio de un lugar especial, de un lugar donde te sientes cómodo, tranquilo, donde puedes reencontrarte contigo mismo y visualizar realmente lo que eres, lo que ha sido tu vida, y que evolucionemos y tengamos cambios favorables para no sentirnos más maltratados y para no maltratar a otros. De eso depende la evolución del ser humano, de que evolucionemos a niveles inesperados, a niveles que realmente entendamos el valor del ser humano, que entendamos la profundidad que es la transformación y hacia dónde te lleva transformarte en un ser especial, diferente, pacífico. Así que vamos a tomar estas afirmaciones como algo valioso para que en tu silencio, en ese silencio bueno y especial, las repitas. Primera afirmación: no juzgarás a nadie que no conozcas y que no sepa por qué lo vas a hacer. No juzgaremos, porque realmente yo no puedo juzgar a otro si no le conozco. Yo no puedo acusar a otro simplemente porque soy inducido por otras acciones o por otras personas. Segunda afirmación: mejoraré la expresión o la forma de expresarme o de comunicarme con los seres que me rodean. Mejoremos la comunicación, porque somos seres que pueden expresar de forma correcta la comunicación. Vamos a comunicarnos de forma realmente correcta y precisa para no afectar ni ser afectados. Usaré las palabras adecuadas cuando me digan o cuando no me digan. Usaré las palabras adecuadas cuando todo en mi ser esté revitalizado, porque no hablaré cuando tenga rabia, cólera, porque diré las palabras incorrectas y afectarás a otros. Así que diremos las palabras correctas en los momentos correctos. No hablaremos en momentos de efervescencia, de rabia, de calor, de euforia, porque utilizaremos mal nuestras palabras. Juzgaremos y condenaremos equivocadamente. No callaré nada que afecte mi vida y la de otros en el mundo,
Vamos a hacerlo de ahora en adelante. No afectemos, no afectemos, no callemos a otros con ese silencio para que no afectemos. No calles nada, no calles nada que afecte tu vida. No permitas que aquello que te hace daño, que te hacen daño, se quede impune. Divúlgalo, denuncia lo que te afecte, los que te afecten, para que así se haga justicia, para que así la justicia impere y que los seres humanos, que son los que hicieron la justicia, la hagan valer y la hagan cumplir, porque de eso depende, pero que la justicia no se venda por el silencio. Amigos del mundo, así que el silencio que mejor debes utilizar es el silencio de conectarte contigo mismo, del hablar, de entregarte a tu evolución, a tu transformación. Espero que esta reflexión de hoy haya traído mucha paz, mucha libertad, mucha justicia y deseos de pensar, meditar y actuar de una forma correcta para que tú y todos los que están a tu lado vivan o vivamos de forma más evolutiva, con una transformación que nos ayude a mejorar nuestra comunicación, nuestra intercomunicación. Bendiciones para todos y disfruta de esta reflexión. Recuerda, puedes seguirme en todas las redes sociales, aportar reflexiones en mis grupos, compartir tu conocimiento y juntos creceremos, nos apoyaremos en comunidad y viviremos en una forma especial de transformación, de evolución. Bendiciones para todos.